Noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, profe, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Un poco preocupada con la asistencia. Un poco preocupada, pero seguimos. Sí, sí, está jodido. Está un poco complicado contabilidad, parece llevar al modo virtual. Es un gran desafío, ¿sí? Y también me estoy percatando de ciertas dificultades en cuanto al relleno de las documentaciones. Y realmente es un poco preocupante porque si bien yo no consulté, pero ahora voy a hacer la consulta también, esperando también que los compañeros se vayan incorporando, atendiendo a que hoy tengo 40 minutos capaz y de repente se nos corte nuestra reunión porque estoy limitada en el Zoom nuevamente, una cuestión de habilitación creo. Y, pero de igual manera, hoy quería profundizar un área muy importante que es el área de las contrataciones directas de los municipios. Saben ustedes que la dimensión en sí contable tiene un alto alcance, ¿sí? Es interna y es externa también. Entonces, la registración contable que ustedes hicieron en el libro diario es propia del contador. Eso sí es contabilidad neta, hablando en forma técnica. Luego tenemos también la contabilidad de gestión dentro de un municipio. Ustedes saben el archivo de documentos, un plan de caja, ¿sí? Tenemos también un presupuesto para cada organismo, por llamarlo de una cierta manera, para no llamarle departamento, ¿verdad? Dentro de lo que es la municipalidad, ¿sí? O sea, dentro de cada departamento tienen un administrador, una tarea asignada, está el área, por ejemplo, de catastro, ¿sí? En donde se rige nuevamente por otra vez el servicio de catastro y los cálculos, impuestos respectivos se hacen en base a ese servicio de catastro. Luego tenemos el área de tributación, en donde se maneja todos los demás impuestos, ¿sí? También el área administrativa neta, la Secretaría General, la recepción, o sea, son varias áreas, ¿sí? O sea, si vamos a de repente desglosar los departamentos, contabilidad para entidades públicas va a ser de una sola institución en realidad. Pero, como sabemos, el tiempo es limitado y yo pensaba por lo menos terminar con universidades nacionales, pero en realidad es corto el tiempo para el proceso que estamos realizando. Y me di cuenta o me percaté de que tenemos cierta dificultad en el rellenado de la documentación legal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tanto de la factura, ¿sí? ¿Quién emite, ¿sí? ¿Quién es el que recibe, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión de que tenemos cierta confusión por lo que me estoy dando cuenta y también en las cuestiones de las boletas de depósito, si hubieron cuestiones de que sabemos que a qué cuenta vamos a depositar es a la cuenta de la municipalidad y por lógica es que el que deposita no es la municipalidad en sí, sino un funcionario o inclusive podíamos poner nosotros nuestros propios nombres, ¿verdad? Pero no otra vez la municipalidad, o sea que en realidad allí hay una cuestión de falta de aclaración en esa parte. Como sabemos, es el funcionario el que va, no creí que necesitaran esa aclaración, ¿verdad? De que el funcionario es el que va a depositar ese dinero y por lógica el que va a firmar el depositante va a ser la persona X, ¿verdad? O sea, yo, persona física, ¿sí? Entonces es una cuestión allí que vi que hay algunas dificultades en cuanto a la reunión. A ver, reunión, ok, a ver un poco.
Acá me están avisando ya que estamos limitados en cuanto al horario, ¿sí? Me salió aquí un aviso, reunión limitada. Bueno, hoy estamos con esta cuestión del Zoom. Creo que ya no quieren más dar contabilidad o algo así, por eso están limitando hasta el 40 minutos nomás el Zoom. No sé por qué, alguna estrategia habrá, un trasfondo, ¿no? Pero es un poco extraño de que están limitando realmente. Vamos a ver si habilitan nuevamente o se me habilita en la cuenta el ilimitado de la DaVinci. Ojalá que sí. Bueno, atendiendo a esta situación de que tienen esa dificultad, entonces yo me gustaría saber si aquí alguno ya desarrolló el rellenado de una factura y de las documentaciones legales, o sea, de qué documentaciones legales manejan. Eso es lo que me gustaría saber, un poquito, indagando. Y me pueden poner un al pelo si de repente voy diciendo algunos documentos, por ejemplo, el principal, el que todo contador debe saber, es la factura. ¿Manejan rellenados de factura? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Boleta de depósito? Sí, Sí, también. profe. ¿Sí? Bueno. ¿Y recibo legal? ¿Recibo Sí. legal? Recibo poco o nada. Ay, ¿Sí? ¿Marta? el recibo de dinero. Sí, recibo de dinero. Con el membrete. El normal. El legal. Sí. ¿Sí? Bueno. Es una cuestión nada más que él estaba mencionando al compañero de que veo ciertas dificultades a la hora de rellenar los documentos que me estaban presentando. Si yo como depositante me voy a depositar en la cuenta de la municipalidad, lógicamente el nombre del beneficiario, en este caso, va a ser la municipalidad. O sea, nombre de la municipalidad es lo que voy a depositar, voy a poner el número de la cuenta. Y hay una cuestión de que quien firma, por lógica, es que no va a firmar la municipalidad. Si no me pongan ahí abajo de la firma depositante municipalidad otra vez. ¿Entienden? O sea, tiene que ser la persona que va a depositar. Y por lógica, mi borrador no me va a decir el señor fulano de tal fue a depositar, ¿sí? Sino que más bien ustedes van a colocar allí sus respectivos nombres, número de cédula y una firma representativa, ¿sí? Entonces, es una cuestión allí nada más de aclaración lo que quería dar. Y también la cuestión del membrete de las facturas. El membrete de la factura va a ser el membrete de la empresa a la cual se le adjudicó como proveedor del Estado, o sea, en este caso MK del último ejercitario que hicieron. ¿Y qué van a hacer? Van a poner en el membrete MK, van a crear su dirección, correo y demás, van a rellenar los datos básicos que en teoría ustedes manejan, los datos básicos que tienen que tener un membrete de una factura, ¿sí? Van a poner a nombre, va a facturar a nombre de la municipalidad. Sí, o sea, aquí lo que yo veo que hay una confusión en cuanto a quién es el que recibe la factura y quién es el que emite, ¿sí? Entonces ahí hago la aclaración respectiva para que no cometan los mismos errores porque veo que en su mayoría esos fueron los errores que fueron cometiendo. Bueno, a ver, como le estaba mencionando, la registración que yo había dejado para que ustedes lo desarrollen, hubieron gente que sí ya lo presentaron, pero la mayoría no. Tengo 3 de 9, sería 6, aún faltan presentar su libro diario. ¿Tienen alguna dificultad con ese ejercicio de aplicación del manual de contabilidad? Sí, ¿no? Es el momento de realizar las consultas respectivas. Silencio. Bueno,
En honor al tiempo, voy a proceder entonces a realizar lo que es la presentación del día de hoy, que corresponde entonces a las contrataciones públicas, las contrataciones y los procesos de contratación dentro de los municipios respectivos y de qué manera es que se realiza el proceso y por qué es un poco más protocolar. Y estamos hablando de una contabilidad, en este caso de gestión, en una contabilidad interna del municipio, no estamos hablando de la parte técnica. La clase pasada lo habíamos desarrollado de manera técnica con el libro diario, que ustedes ya en teoría lo habrán realizado, manejan ya el manual, saben el orden que tiene, las cuentas que llevan y que en realidad no es algo demasiado complicado, ¿sí? Y no es tampoco demasiado extenso, ¿sí? Pero, como les mencioné, aquí todavía nos falta lo que es el proceso de ejecución y de obligación. ¿Qué significa eso? De que una vez presupuestado, tenemos que ver qué es lo que ya se ejecutó y qué es lo que aún está pendiente como obligación y cuál es el saldo de cada objeto de gastos que tenemos en un determinado periodo de tiempo. Pero antes de eso, como les mencioné, vamos a ir al tema de hoy, que es proceso de contratación. El proceso de contratación, primeramente, se tiene un plan. Ustedes saben y manejan que dentro de las instituciones públicas no nos manejamos sin plan. O sea, esa es la gran diferencia de las instituciones, los entes privados que a veces nos vamos en donde nos lleva el viento nomás, pero en este caso no. En este caso tenemos un plan financiero que es aprobado por el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y acá tenemos la unidad administrativa financiera. Entonces, ¿qué unidad dentro del municipio se encarga de eso? Es la unidad administrativa financiera, ¿sí? Entonces, necesariamente necesito un plan financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda para yo proceder al siguiente proceso. Siguiente proceso dentro del proceso de contrataciones públicas, tenemos la unidad de operaciones de contrataciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un programa anual de contrataciones. ¿Sí? Entonces, ustedes ya desarrollaron el presupuesto público en donde cada entidad desarrolla un programa, ¿sí?, anual. ¿Sí? Esto lo realiza cada institución, por eso allí hace la aclaración de entidades. Entonces, esto lo resumimos como programa anual de contrataciones. ¿Sí? Entonces, a partir de este programa anual de contrataciones, que es desarrollada por cada entidad dentro de la unidad operacional de contrataciones, tenemos el anexo respectivo que ustedes manejan, ¿sí?, que son las planillas que habíamos desarrollado dentro del presupuesto, ¿sí? Y posterior a eso, una vez que yo ya tengo todos mis objetos de gasto calculados estimativamente, todos los gastos y a qué fuente de financiamiento voy a llevarlo, procedo dentro de esta unidad de contrataciones públicas al llamado de contratación. ¿Sí? Eso también se encarga la entidad respectiva, o sea, va a nombre de la entidad, en este caso si es Municipalidad de Tomás Romero Pereira, entonces va a nombre de la entidad. Necesariamente, aquí hay un dato importante, tengo que tener disponibilidad presupuestaria. ¿Qué significa eso? Tengo que tener el crédito respectivo
efectivo dentro de mi presupuesto. Esto se tendría que haber presupuestado anteriormente y tengo que tener la disponibilidad para poder realizar este llamado. Sin tener ese crédito presupuestario, no voy a poder realizar ese llamado. Eso es necesariamente. Y por último, esto también lo tengo que tener, tanto la disponibilidad en efectivo como el llamado se encarga la entidad. Y posterior, y como último, dentro del proceso de contratación vendría a ser la adjudicación por parte de las entidades. O sea que en realidad yo como empresa proveedora al Estado voy a tener un llamado, voy a ser parte de un llamado, voy a ser de repente invitada. Hay una carta de invitación en el caso de las empresas que ya lo vienen realizando de manera constante, entonces ya le llega esa carta, ¿sí? Respectiva, ¿sí? Y una vez que son adjudicados, por lógica, se procede a el contrato. Por contrato es lo que una resolución donde se aprueba la carta oferta y posterior un contrato. O sea que aquí, por ejemplo, hay documentaciones internas que tenemos que ir manejando para poder presentarnos. El día de hoy en realidad voy a presentarles los formularios o las cartas que son utilizadas para presentarse en los municipios. Entonces, una vez que somos adjudicados, allí recién podemos decir que tenemos un compromiso con ese municipio y que por resolución nos acredita a nosotros como entidades adjudicadas para prestar ciertos servicios o de repente vender ciertos productos a esa entidad en específico. Una vez que pasamos esa adjudicación, tenemos lo que es el contrato respectivo que necesariamente tenemos que rellenar. O sea, aquí hay varias documentaciones que hacen internamente al proceso de contratación. Entonces tenemos que de manera general tener una idea, por lo menos, de este proceso para poder conocer y desarrollar también en algún momento, ¿verdad? Entonces también asesorar a otros de repente. Y aquí tenemos el proceso. ¿En qué consiste el proceso? Ustedes más o menos ya tienen una idea. Y aquí tenemos varias entidades. Tenemos el Poder Legislativo, que sabemos que promulga la ley del presupuesto para mi institución, yo como institución pública. Luego, necesariamente, como ya mencioné, hay una unidad administrativa financiera que se encarga del plan financiero dentro de mi entidad pública. Eso necesariamente tiene que estar aprobado por el Ministerio de Hacienda. Una vez que yo tengo mi plan financiero, tengo dos tipos de planes. Uno es para contrataciones y otro plan financiero, el que tengo para la financiación interna. Una es externa y la otra es interna. Entonces aquí por eso hace el desglose de la actividad UAF, que significa Unidad Administrativa Financiera, y aquí es la operativa, ¿sí? De contrataciones. Entonces, una parte de este plan financiero lo utilizo internamente, ¿sí? Para, ustedes saben, compra de muebles, bienes de consumo y demás. Y otra es la que utilizo y la mayoría de las veces con el objeto de gasto 540 o algunos otros de 300 que son bienes de uso, ¿sí? Que voy a adquirir de otras entidades, ¿sí? Y entonces que necesariamente tienen que la sumatoria de esto necesariamente tiene que ajustarse a mi programa,
¿sí? A mi ley aquí, al inicio. Una vez que tengo ambos, entonces, ¿qué procedo? Procedo a publicar en la portal, ¿sí? Sería de la Dirección de las Contrataciones Públicas, por eso hace acá DN, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Allí en esa portal es lo que se publica, todo lo que se va a licitar. Entonces, necesariamente yo necesito que esto esté aprobado, ¿sí? Ajustado a mi plan, como para que yo como último haga esa publicación. Y lógicamente al Ministerio de Hacienda y Dirección General Pública tengo que tener mi plan financiero general necesariamente, les recuerdo. Entonces, esto tiene que congeniar. Por eso aquí hay dos flechitas, sí, que tienen que congeniar. No puede estar desfasado, ¿sí? Entonces, inicialmente, luego tengo que ajustar. Es lo que ustedes ya vinieron desarrollando, ajustando ese presupuesto general, ¿sí? Y de dónde voy a obtener mi ingreso y de dónde voy a obtener los demás ingresos para poder cubrir estos, en realidad son gastos, pero de distintas entidades, refiriéndonos a distintas unidades dentro del sistema, vendría a ser de gestión del municipio. Bueno, aquí tenemos el proceso. Esto es todo un proceso en la etapa, eso es en la primera etapa, en la etapa de ejecución. Ustedes saben que primero tenemos una etapa de obligación, luego tenemos una etapa de ejecución y por último una etapa de pago. Ustedes ya manejan eso porque ya estuvieron viendo el manual de contabilidad. Entonces, en 4 fases bien determinadas. Algunas veces hay fases transitorias y hay otras que necesariamente tienen o forman parte del proceso. La obligación es parte del proceso, la ejecución es parte del proceso y el pago es parte del proceso. Tres partes son necesarias para el proceso contable y de gestión dentro de las entidades, de cualquier entidad pública. Ahora, tenemos el proceso de contratación, tenemos el certificado de disponibilidad presupuestaria, o sea, necesariamente tengo que tener disponibilidad. ¿Qué quiere decir disponibilidad? Del dinero que yo presupuesté para ese bien o para ese gasto en específico. Una vez que tengo ese certificado de disponibilidad presupuestaria, esto lógicamente lo canalizo por las distintas entidades. En este caso, tenemos por un lado lo que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el cual paso o se transfiere, en este caso, por eso la flechita, de mi entidad, en este caso, de mi entidad, unidad de administración financiera, es aprobado esto pasa a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se aprueba y allí sale todo el pliego dentro del portal que nosotros conocemos, que después vamos a hacer el respectivo ejercicio en el cual sale todo, inclusive ya el número de licitación, el monto máximo a presentar, o sea, todos los requerimientos, ¿sí? Entonces, todos esos requisitos ya una vez aprobados, o sea, forma parte de un proceso. Muchas veces nosotros entramos en la página, qué fácil, aquí ya está todo lo que se requiere. Pero en realidad esto pasó por varios controles, ¿sí? Y varios procesos en distintas áreas, hasta aquí, hasta entidades donde menciona unidad de administración financiera, es la entidad en sí, en este caso la municipalidad. Pasa a Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ya es otra entidad pública. ¿Sí? Allí se realiza el filtro respectivo otra vez y luego sale el pliego, o sea, esto significa que ya es aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y allí recién se procede a la
a la publicación dentro de la página. ¿Por qué digo portal? A lo mejor voy muy rápido. Y el portal yo me estoy refiriendo a la página, ¿sí? de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, si yo voy a la página de la dirección, allí voy a ver publicado esto, ¿sí? Tanto la entidad, tanto el monto, ¿sí? Y los demás requerimientos para postularse. Es un llamado, es como un llamado a los posibles proveedores del bien que se está necesitando, que ya fue presupuestado con mucha antelación, ¿sí? Entonces, es el proceso que se maneja dentro de la etapa de ejecución. Una vez que es publicado en el portal, hay un proceso de adjudicación. Y aquí entra, hay que ver mucho qué tanta incidencia, qué tanto contacto yo tenga con la unidad de contrataciones públicas de esa entidad. Porque es esa entidad dentro del municipio, esa unidad en específica es la que se encarga de enviar las cartas de invitación a los posibles proveedores, en el caso de que ya haya un proveedor. Entonces, directamente es con esa unidad. Una vez que tenemos ese proveedor, entonces se presenta toda la documentación aquí en esta unidad del municipio, y allí se procede a abrir las cartas oferta, leer las cartas oferta, en el caso de que sea licitación, una licitación, digámosle, pública, no de contratación directa. Entonces hay varias cartas, pero en el caso de contratación directa suele haber ya un posible proveedor. Eso entre paréntesis. Pero cuando es pública se presentan varias cartas oferta. Entonces allí se comprueba toda la documentación respectiva, luego se procede a adjudicar, y esa adjudicación directo de esta entidad, ¿sí? De esta área del municipio, directamente procede a informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la adjudicación. Lo hace por resolución, todo es por resolución. Entonces, esto ya se publica en el portal, o sea, en la página, ¿sí? de contrataciones públicas, y allí directamente con el proveedor se firma un contrato. Ahí se crea un código allí de contrato, se firma entre ambas partes un contrato. De hecho, se le hace saber que fue adjudicado a través de una nota, una resolución, ¿sí? Es meramente formal. Eso, toda la documentación, el legajo, se documenta en su totalidad. De hecho, que hoy por hoy ya es vía electrónica, se le envía toda la resolución, se le envía el contrato, solamente el proveedor o el dueño de la empresa proveedora es el que se procede a firmar eso. Una vez que firma eso, ya allí existe la obligación por parte del municipio. Entonces, ahí cierra contrato, y esta hay que registrar la previsión. ¿Qué significa registrar la previsión? Registrar la obligación. Allí recién yo tengo contablemente toda la documentación. ¿Por qué? Porque mi documento respaldatorio como obligación, en este caso, es mi contrato con ese proveedor, ¿sí? Porque todavía él no me facturó ni todavía me hizo todo el servicio o me vendió el bien, pero yo ya tengo que prever el pago a este proveedor. Entonces, necesariamente, por eso en contabilidad pública hay una registración llamada de obligación. A partir de ello, ¿por qué? Porque si bien yo presupuesté y aún no ejecuté, ¿sí? Entonces,
allí hay una cuestión de que puedo incurrir a una sobrecarga, ¿sí? De lo que se refiere mis gastos, ¿sí? Entonces, si no lo registro, no lo tengo en cuenta, puede ser que llegue fin de año y no tenga para pagar a estos proveedores, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que registrar la previsión de pago a estos proveedores. Bueno, allí nace la obligación entonces a través de este contrato. Hay que registrar eso y eso se encarga lógicamente el municipio respectivo. Bueno. Y aquí ustedes ya conocen el proceso también porque ya hicieron la registración dentro de la entidad que tenemos un proceso de ejecución presupuestaria en el cual, bueno, ya se aprobó, ya hizo o ya ejecutó el servicio que se comprometió. Entonces, según el plan de caja que teníamos estipulado dentro de nuestra unidad, el pago se realiza, si se fijan, en otra unidad. Y todo el proceso de adjudicación, inclusive de la carta oferta y el llamado, lo realiza de cierta manera en forma más directa con la unidad de operaciones de contrataciones públicas. Sin embargo, en la unidad de administración financiera es la que en realidad paga, ¿sí? Es otra unidad la que paga. Bueno, aquí tenemos un plan de caja, ya tenemos lo que se refiere a la obligación a través del contrato. Entonces, lo que faltaría generar es la solicitud de transferencia de los fondos para que se pague a este proveedor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera una solicitud de transferencia al Ministerio de Hacienda, el cual, en el caso de ser el recurso del Estado, se tiene que proceder a través del mismo, la solicitud y el pago respectivo, ¿sí? Porque al ser fondo del Estado, necesariamente tengo que generar esa solicitud que también es una documentación respaldatoria dentro del proceso de ejecución dentro de una contratación pública. Una vez que se procede al pago, allí termina mi proceso, ¿sí? Entonces es un proceso, prácticamente es un flujo de proceso que son utilizados dentro de los entes públicos. En este caso es la municipalidad, lo que estamos viendo, desarrollando. Bueno, a ver un poco, preguntas hasta aquí. No, profe. ¿No? Bueno. Bueno. Esperemos que, a ver un poco qué me escribió. A ver. Tienen problemas de conexión, me dice. Bueno, voy a proceder a compartir lo que van a realizar ustedes. Lo que van a realizar es simplemente algo muy sencillo. Aquí yo preparé las hojas de trabajo. Todo esto son hojas de trabajo, ¿sí? Y el ejercicio está en base a una contratación, ¿sí? Sería ID de licitación en este caso. Tiene que ser ID acá, se borró y otra vez mi I. A ver, ID de licitación significa el número de la identificación de la licitación dentro del portal. Esto aquí que ustedes ven, ¿sí? Todo este es un llamado dentro de la portal de Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, aquí está toda la, a ver un poco, sí. Tenemos todo lo que se refiere al llamado para la contratación. En este caso tenemos el nombre de la licitación, ¿sí? Que se refiere a adquisición, instalación de aires acondicionados, hidrolavadora y equipos varios. Tenemos quien convoca, sería la Municipalidad Tomás Romero Pereira, la unidad de contratación, ¿sí? Unidad operacional de contrataciones, tipo,
de procedimiento, contratación directa. Aquí tenemos el monto estimado, el estado de la convocatoria, el día, la fecha, la hora de publicación, el sistema de adjudicación que es por ítem, la fuente de financiamiento que es fuente 30 de ingresos propios. Recuerden, recursos propios es cuando es 30, ¿sí? Aquí menciona que no se otorgará anticipo y la vigencia del contrato. Bueno, esto es lo que emite, hasta aquí es lo que emite en el portal, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, entonces nosotros podemos ver por el lado, estos son los datos del proveedor, o sea, datos de la empresa a presentarse para la licitación. Y aquí tenemos todos los datos, la denominación, el RUC, la dirección, la actividad, ¿sí? Número telefónico y el correo electrónico. De ahí en más son documentaciones. Primeramente tenemos una declaración jurada en el cual tenemos que rellenar con los datos respectivos ¿Qué voy a mencionar dentro de esta declaración jurada? Voy a mencionar que la empresa que estoy mencionando aquí arriba a presentarse quiere o manifiesta que cuenta con los artículos necesarios, en este caso el aire acondicionado, y qué más que mencionaba en mi contratación, en este caso mi contratación menciona que necesita adquisición e instalación de aire acondicionado, hidrolavadora y equipos varios. Entonces, eso es lo que tengo que mencionar aquí. Tengo que mencionar el nombre de la empresa con el RUC y manifestar en este caso de que cuento con eso que solicita en el llamado, ¿sí? Y aquí menciona para lo cual adjunto un croquis, menciona. Y el croquis, yo también voy a proveer el modelo del croquis que ustedes van a rellenar. ¿Ustedes qué es lo que van a rellenar? Van a rellenar el nombre, el RUC y que manifiesta que cuenta con, y allí van a mencionar con qué es lo que está contando esta empresa. En este caso se dedica a la venta e instalación de equipos, refrigeración, aire acondicionado, equipos electrónicos y otros, que cuenta con ese servicio, ¿sí? Entonces, aquí donde dice Juan Pérez, van a proceder a cambiar este Juan Pérez y van a poner el nombre de quién, de Aristec Refrigeración S.A. y con el RUT abajo, de manera a que firme esa declaración. Y entonces, meramente es documentación lo que van a hacer. Una declaración breve. Aquí doy la idea de qué es lo que se tiene que adjuntar, ¿sí? Pero en este caso es a modo informativo nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que adjuntar? Porque ustedes no van a contar con esto: copia de cédula tributaria, constancia de RUT, cumplimiento tributario, CCT en este caso, copia de facturas, menciona constancia IPS, imagínense, o sea, usted tiene que conocer a modo de conocimiento qué documentación, además de lo que estamos viendo, son las documentaciones que tiene que presentar un posible proveedor, ¿sí? Del Estado. Bueno, una vez que realizan toda esta nota, esta declaración, pasamos al formulario 1. En el formulario 1 tenemos la declaración jurada de mantenimientos de oferta. Aquí necesariamente van a tener que cambiar el número de ID, adecuándole al número de ID que está arriba, ¿sí? ¿Dónde está el número de ID de la licitación? Está aquí, bien arriba, ¿sí? Entonces, ahí van a ID de licitación, es este ID lo que van a anexar allí en su respectiva nota.
En este caso, formulario número 1, que es también una declaración jurada en la cual nosotros mantenemos o la empresa mantiene su postura de oferta, ¿sí? Y aquí también van a leer esto y van a completar según los requerimientos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de ID, ya les mostré dónde está el ID. Y aquí para contratación directa y van a poner el o la denominación que está en el llamado, ¿sí? Para eso está aquí arriba el llamado, vuelvo arriba en el llamado y aquí tienen todo para la adquisición, en este caso, e instalación de aires acondicionados, hidrolavadora y equipos varios. Entonces van a tener que leer eso allí y anexar allí, ¿sí? ¿Para qué es lo que se están presentando? ¿Para la contratación de qué? Y allí esto no van a tocar absolutamente nada de lo que está aquí. Y aquí van a completar los nombres nada más, ¿sí? Y la fecha en la cual se van a presentar. Ojo que tienen que atender el periodo. Arriba en la licitación menciona hasta qué fecha se pueden presentar. Entonces tienen que atender allí que sea dentro del rango de esa fecha. Significa que la fecha de publicación era el 5 del 05-2021. Entonces tiene que ser un poco después de esta fecha de publicación, ¿sí? Bueno. Después tenemos la carta de oferta o formulario de oferta que también van a tener que rellenarlo con el número de ID. Está todos los datos allí, es solamente rellenar y con los datos respectivos de la empresa a presentarse. En este caso, el nombre, el RUT, la dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico. Eso está todo dentro de la hoja más arriba. Esto ustedes lo pueden leer. Yo no lo voy a leer todo, pero ustedes pueden leerlo esto. Entonces es una oferta que se compromete a cumplir absolutamente con todo, ¿sí? Luego ahí tenemos firma, y el nombre y en calidad de, en este caso, propietarios, ¿sí? En calidad de propietarios. Y aquí, anexar ítems presupuestados, menciona la última parte. Para este caso, entonces, ustedes, yo voy a proveerle también, van a tener que anexar este cálculo, ¿sí? Los ítems solicitados son estos. Esto es lo que pide dentro de la contratación. Aquí tenemos específicamente, tal como lo habíamos desarrollado en los presupuestos anteriores, el código del catálogo, el número de ítems, los nombres bien especificados, ¿sí? Los atributos que tiene que tener, la cantidad, el precio unitario estimado y el monto total. Bueno, esto es lo que sale dentro del portal, o sea, lo que es publicado o lo que menciona dentro del portal de la contratación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a adecuar esto, ¿sí?, a un formulario que es tipo presupuesto, que es esto. Aquí ya está todo, inclusive el número del catálogo. Ustedes solamente lo que van a completar es la marca y el precio unitario para que después les salga el total. Y esta planilla va a tener que coincidir con el total de ¿cuál? De la contratación que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que traspasar los datos de aquí a los ítems, calcular esto y este total que sale aquí necesariamente va a tener que ser igual al total de la adjudicación o de la contratación a ser realizada, ¿sí? Entonces, en este caso todavía no nos adjudicaron, solamente nosotros nos estamos presentando, entonces al total del llamado, ¿sí? Dentro del portal. ¿Y dónde está ese total? Está dentro. Acá voy a compartir otra vez.
Está dentro del llamado. Aquí está. El monto estimado es de 12.587.320. Entonces, a ese monto, o ese monto es el estimado que tiene que ser anexado aquí en último, al último. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a anexar aquí esos ítems, van a copiar esa planilla que está en Excel, que yo voy a proveer en Excel, van a copiar y eso va a ir antes de, sería en este caso aquí. Este anexar ítems presupuestados tiene que estar antes de la firma, entonces aquí voy a poner, ¿sí? Tiene que estar antes de la firma y el nombre de calidad de propietario. Entonces, procede a la firma y allí es donde yo presento mi carta oferta, ¿sí? Entonces, estos son los ítems obligatorios y documentaciones, inclusive contable, aquí también obligatorio, para poder presentarme en un proceso, ¿sí? Lógicamente tengo que estar al día con toda mi parte tributaria, yo como posible proveedor del Estado. Otra acotación importante es que necesariamente estos ítems, no sé si ya lo mencioné, necesariamente estos ítems tienen que estar ordenados acorde a los ítems licitados, sería dentro de la página, y eso por eso lo copié tal y cual estaba en la página, ¿sí? Bueno, esto va a tener un puntaje, sí va a tener un puntaje, ustedes saben, tienen que utilizar de manera correcta la información proporcionada, tienen que rellenar de manera correcta cada nota solicitada, entrega de manera puntual y realiza de manera correcta la planilla y el cálculo de ítems. Entonces, 5 puntos en total porque el último tiene mayor puntaje, sería 2. Entonces, eso es lo que le voy a solicitar y si tienen alguna duda con todo lo que he mencionado y sobre los ejercicios anteriores también es el momento, porque la clase que viene vamos a hacer prácticamente ya la última clase, ¿sí? Te van a presentar esto y ya prácticamente sería la última clase. Posterior a eso sería el 27, sería de hoy en 8 nuestra evaluación final, en este caso. ¿Dudas? Profe, ¿qué saldría en el examen? Y mira que es bastante extenso el contenido en sí de esta materia, es bastante extenso, hay varias leyes, realmente no me juego tanto por las leyes, porque bien que lo podíamos hacer, bien leyes y leyes nada más, sin embargo tratamos de llevar las leyes a aplicarlo, ¿verdad? Y tratar de hacerlo lo más, digámosle, práctico posible, ¿sí? Pero como les mencioné, lo que me gustaría que manejen es tanto los objetos de gasto, ¿sí? Y topear los presupuestos. Entonces necesariamente va a salir un presupuesto y con un tope. Y ese tope tiene que coincidir con los objetos de gasto mencionados. Creo que ya los realizamos en algún momento. No voy a pedir creatividad porque también hubo presupuestos que tuvieron que crearlos ustedes, ¿sí? Algunos abultaron demasiado su presupuesto en algunos ítems para que ya le cuadre, ya puedan terminar. No voy a entrar a presionar en esa parte porque a veces nos juegan en contra el tema de la creatividad para contabilidad al menos. Pero sí voy a solicitar necesariamente que manejen el presupuesto y que manejen el manual. ¿Sí? Registración y presupuestos, además de la parte teórica, necesariamente tienen que salir.
Así que en síntesis tienen que practicar por lo menos un ejercicio topeado. Ustedes tienen un ejercicio topeado, entonces practiquen ese ejercicio topeado. ¿Otra duda? De mi parte, no. Ok. Un minuto, por favor, un minuto. Bueno, si no tienen otra duda referente al diario, este es el momento de aclarar las dudas. No hicimos mayor porque, como les mencioné, en realidad el diario pasa a ser prácticamente en este caso mi registración, que posteriormente lo llevo a un plan de ejecución en donde tengo lo obligado, lo ejecutado y el saldo. Pero creo que no vamos a llegar a eso porque, como les mencioné, hay gente que aún no hizo su diario. De hecho, tengo 3 personas, el resto ninguno. Entonces es muy difícil avanzar si es que no realizan su respectivo diario. A ver un poco. Aquí Emanuel lo que ya me presentó y Agustín y Marta aún no. ¿Qué pasó? Profe, yo por falta de tiempo, ahora recién voy a poder, estaba con muchos Parece que mi problemas. cámara está mal. A ver, ahí. Ok. ¿Qué pasó, Marta? ¿No tuviste tiempo? La verdad que no, profe. Bueno. Estaba con el tema de mis hijos, me absorbió todito las tareas de ellos. Yo Sí, tengo me 2 hijos imagino. y se atrasaron todo, después ya llegaron hora de presentar y Ok. Bueno. ¿Y Agustín? ¿Qué pasó con nuestro libro diario, Agustín? No estuve teniendo también tiempo, profe. Estaba con mucho trabajo. Ok. Bueno. Les recuerdo que contabilidad presencial es planillas por planillas, fotocopias, fotocopias. O sea, nos libramos mucho de eso al llevarlo al plano virtual. Pero les digo que lleva su tiempo entender la clase de cómo se aplica. De hecho, el compañero, el que estuvo realizando el libro diario, cuando cambiamos el objeto de gasto dentro del borrador, cambia la obligación, entonces tengo que identificar a qué objeto de gasto se está refiriendo, si es para de insumo, de consumo, bienes del activo fijo. Entonces, acorde a eso lo voy a ir registrando. Entonces, cambia también lo que se refiere la manera de registrar, ¿sí? Y cambia también cuando hablo de obligación nada más, o de ejecución nada más, o en realidad estoy hablando de pago, ¿sí? Y en el caso de las entidades públicas no usamos casi caja porque casi la mayoría de los objetos de gasto están presupuestados y se realiza vía banco, ¿sí? Entonces utilizamos más la cuenta banco, cuenta recaudadora y cuenta administrativa. La administrativa se refiere a la que se utiliza para pagar los objetos de gasto que fueron presupuestados, y la cuenta recaudadora es la que se utiliza, todas son bancarias, la que se utiliza para poder registrar los ingresos por impuestos, por cobro de tasas, de patentes, de demás ingresos corrientes. Entonces, hay una cuestión de que
cuando ustedes vayan realizando el diario van a surgir las dudas. Entonces tienen que ir identificando, ¿sí? Entonces únicamente haciendo y leyendo van a poder identificar. Yo sé que es difícil y me estoy dando cuenta que para algunos es muy difícil tanto la registración como hacer la documentación respaldatoria. Se están confundiendo mucho. Eso me preocupa porque ya son cuartos. Yo pensé que ya manejaban lo que es el rellenado de documentos, pero me estoy dando cuenta que no todos están en el mismo nivel. Entonces eso también genera cierta preocupación. Y en cuanto al examen, también en el horario, ¿sí? Es una cuestión de que tenemos que conversar porque nos van a rendir en 2 horas. Contabilidad es extensa, ¿sí? Lleva su tiempo. Se dieron cuenta también esta vez que rindieron la parcial. Entonces voy a tratar, dentro de la medida de lo posible, de que entre bastante parte teórica, ¿sí? No así de la ley, más bien de los power, descarguen los power, hago la aclaración, y de algunas cuestiones básicas que fuimos dando en clase, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta también, ¿sí? Y puedan dar un buen examen. Bueno, eso es lo ideal, porque tampoco le voy a exigir 40 puntos de ejercicio, porque es muchísimo, ¿sí? Entonces, allí vamos a ir más o menos midiendo en cuanto al contenido y el grado de conocimiento, ¿sí? No va a salir nada de lo que no dimos, la ley es muy amplia, solo lo que dimos, ¿sí? Y también solo de la institución que dimos, en este caso municipalidades, porque ya nos dio mal tiempo para la Universidad Nacional que teníamos preparado, porque tenía preparado Universidades Nacionales también, pero la próxima clase ya termina esto, el siguiente ya es el examen, así que ya pasó demasiado rápido, ¿sí? Entonces, 4 puntos para el rellenado respectivo de estos formularios. Lo pueden hacer de manera digital, no hay problema. Lo presentan, es bastante sencillo. Inclusive lo pueden guardar para su archivo, en algún momento le pueden servir estos documentos. Esto ustedes pueden hallarlo inclusive en la página de las contrataciones públicas, lo van a hallar también, pueden hacer sus investigaciones, no es nada desfasado, entonces es bastante actual la información. Bueno, si no tienen duda voy a proceder a llamar la lista y lógicamente van a presentar esa tarea como ya tuvieron la tarea esta semana, ¿sí? Y la mayoría no lo presentó. Entonces, esto van a presentar la siguiente semana y con esto ya cerramos, porque ustedes tienen un proceso de 10 puntos en asistencia que le está jugando en contra de la mayoría también. Y hago la aclaración respectiva de que estoy haciendo la comparación entre lo que es la participación en Aula Zoom y lo que ustedes ponen en la plataforma. Porque puede ser que esté ausente y pone presente en la plataforma. Entonces, allí no va a haber ningún error en cuanto al puntaje en asistencia, ¿sí? Ustedes se olvidaron, creo que la mayoría se olvidó que en la asistencia tenía un puntaje, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Bueno. Profe. ¿Sí? Yo la mayoría de las veces me olvidé de registrar en la plataforma, pero vos tenés luego el... Sí. Siempre llamaste lista, acá ¿no? tengo mi planillita. Tengo todo lo que ustedes van, los días, las por fecha y las clases. Sí. Entonces, voy a proceder a llamar la lista y van viendo. Van diciendo presente, pero en realidad tengo 3 nada más, así que no me voy a tomar el tiempo en llamar, solamente voy a poner presente entonces a lo que están, que sería Marta, Agustín y Emanuel. Para no tomarme el tiempo de llamar a cada uno, siendo que no están ni la mitad. Bueno, el resto no sé qué fue lo que pasó. Hay que ver su situación también. No quiero tener aplazado en contabilidad, pero parece que sí vamos a tener aplazado en contabilidad.
para contabilidad justamente, para licenciatura en ciencias contables. Entonces es un poco complicado esta cuestión. Bueno. ¿Dudas? De mi parte, nada, profe. Ok. Yo tampoco, profe, por ahora, al menos. Bueno. Ok. Siendo así, entonces, les libero y nos reencontramos la próxima clase cerrando ya esta materia y prepárense para su evaluación final ya, ¿sí? Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Igualmente, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe.